También agradecerles la invitación. Yo no predico casi que nunca por fuera de mi congregación, así que estos espacios me resultan como intimidantes. Pero bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Le invito a que oremos. Le digamos al Señor que hoy ministre en nuestros corazones. Sé que el cuerpo de liderazgo está orando, los pastores. Y bueno, nosotros también hemos estado orando por este tiempo para que haya una palabra de Dios para nosotros. ¿Listo? ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo lindo que nos permites hoy reunirnos para celebrar el glorioso sacrificio de tu Hijo. Gracias. Permítenos tener oídos dispuestos a escuchar tu palabra, tu consejo. Señor, anima con tu palabra, consuela, corrige. Haz con tu palabra, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro caminar, en nuestra conducta, Señor. Que tu palabra nos transforme a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el pastor tal se adueñó de la propiedad que había comprado la iglesia. ¿Ustedes han escuchado esas cosas? Que el pastor tal abusaba de las jovencitas de la iglesia. Que el pastor tal consumía licor con sus hijos adultos en su propia casa. Que el pastor tal vive una vida de lujos entre los más ricos de su ciudad. Que el pastor tal no se somete a ninguna autoridad, ni eclesiástica ni civil. Que el pastor tal usa su feligresía para apoyar políticos y sacar ventaja de ellos. Que el pastor tal ahora también es político. Y esto podría seguir continuando la lista. Todo lo que yo le he mencionado lo he escuchado y lo he visto en mi peregrinaje de fe. Lo he visto, tristemente, ¿no? Testimonios pésimos, ¿no? Desvíos que cada día la iglesia cristiana tiene que enfrentar ante la opinión pública. No sé, a mí me da como rabia. ¿A usted no le da rabia? ¿A usted no le da eso coraje? Que un hombre que debe ser testimonio, y quizás el más alto testimonio de una congregación, permita que se empañe el nombre de Cristo, el nombre de la iglesia. Eso da tristeza y da vergüenza. Hoy vamos a ver, por la palabra de Dios, cómo debe ser el testimonio de un pastor. Por eso el tema de hoy lo titulamos El testimonio de un pastor. Y no solamente vamos a ver el testimonio de un pastor, sino cómo es el testimonio nuestro, que somos seguidores de Cristo. Entiendo que aquí están todos seguidores de Cristo, ¿cierto? Acá están los bautizados, ¿no? No, porque podrían ser que hayan personas invitadas que todavía no han tomado esa decisión de seguir a Cristo, pero entiendo que en esta reunión están los miembros bautizados que se deben preocupar muchísimo por el testimonio. Pero vamos a ver desde el marco de un pastor, ¿no? ¿Cómo es ser el testimonio de un pastor? Acompáñeme por favor a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. La voy a leer completo el capítulo en la Nueva Versión Internacional. Dice: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero,
con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este pasaje, la idea central es que el apóstol Pablo les habla a los corintios sobre su servicio sufrido. Ellos lo conocen y él se los está recordando. Les pide también que correspondan al amor que él y su comitiva misionera les ha brindado y los amonesta a separarse totalmente del mundo. Digamos que podríamos capturar todo este capítulo en esta idea central. Pablo de alguna manera está presentando las credenciales de un verdadero ministro, en este caso apóstol, ¿no? Él trata de las cualidades de un ministerio pastoral genuino, contrastándola con aquellos que han sido falsos ministros. Describe las presiones propias del ministerio, las aflicciones propias del ministerio, que son muchas, ¿cierto? Pero también muestra cómo el Espíritu Santo ha provisto y ha ayudado para salir en victoria en medio de las dificultades y los ataques propios del ministerio, en este caso apostólico. Mis amados, el pastor genuino, así como Jesús, tiene un corazón amplio. Un pastor no desea el mal de sus ovejas. Las ama, las cuida, porque está emulando de alguna manera, ¿a quién? Al buen pastor, al pastor perfecto, a Cristo. Por eso cuando hay un pastor que está siguiendo a Cristo, ¿cómo deberían corresponder las ovejas? ¿Ustedes cómo creen? Pues como le deberíamos corresponder a Cristo. Así de sencillo, ¿cierto? Amados, el llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Si alguien aquí anhela ministerio, pues debe tenerlo muy claro, ¿no? El llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Si el mismo discipulado cristiano es un llamado al sufrimiento, ¿cuánto más? El llamado al ministerio. Es complejo, es difícil. Yo compartí esta palabra con la iglesia, que por la gracia de Dios pastoreo, y les dije lo siguiente. No me quedaba bien, pero lo hice. Tuve paz para decírselo. Pero con ustedes voy a tener más paz porque yo no soy el pastor de esta congregación. Si tu pastor ha servido a Cristo, te ha amado y te ha confrontado con la palabra de Dios, cuida a tu pastor, de esos ya no se encuentran.
Por favor, no lo olviden. No lo olviden. A ustedes tengo más para ayudar, a la congregación se lo dije con más timidez. ¿Cierto? Ahora, quiero hacer una aclaración. El pastor no me dijo que predicara este sermón. Yo le dije, quiero predicar este sermón. Y él, tan cuidadoso, me dijo, déjeme mirarlo. Porque yo sé que es poner a alguien en un púlpito. Eso no es tan fácil y, bueno, un pastor responsable no suelta fácilmente el púlpito. Amados, ¿cómo cuidar el testimonio? ¿Cómo tener un testimonio digno del Evangelio? Pablo nos muestra lo que él hizo y creo yo que todo cristiano lo debe hacer. Y mayormente lo debe hacer un pastor. Entonces, 3 verdades quiero dejar en su mente, en su corazón, para que mutuamente cuidemos nuestro testimonio. Porque un testimonio que empañe el nombre de Cristo, mis amados, nuestro mundo está lleno de esos testimonios. Y por eso la iglesia ha perdido el poder, ha perdido autoridad ante esta sociedad. Es bastante triste que yo hubo una época en que tenía complejo de decir que era pastor. Me decían profesión psicólogo. ¿Sí? Psicólogo, yo inmediatamente contestaba, pues soy psicólogo. Pero me daba pena, no porque me avergonzara del pastorado, de lo que han hecho muchos pastores, y que cuando uno dice pastor, entonces la gente ya, el ladrón, el abusador, el flojo, el que no hace nada, uy. Entonces yo prefería presentarme como psicólogo. Mis amados, cuidemos el testimonio cristiano, porque cuando hay testimonio, hay respaldo de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo cuidar el testimonio? Número 1, sirva sufridamente. Versículos 3 al 4 dicen: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, y ahí continúa. Oiga, qué talla la del apóstol Pablo. Por lo general de los pastores se habla muy mal, y digamos que ese no es el problema. El problema es que se hable mal con razón. Si se dan las razones, eso sí es terrible. Bueno, del apóstol Pablo se estaba hablando mal. Ya sabemos que no ha dado un mal testimonio. Pero llegaron a Corinto, como llegaron a muchas iglesias que él plantó, a desprestigiar el honor del apóstol Pablo, y empezaron a sembrar cizaña, pero eso sucedía solamente en aquella época, ¿no? Empezaron a dañar el honor, la honorabilidad, y Pablo tiene que recordarles, ellos lo saben, es que ellos lo conocieron, estuvo entre ellos 1 año y medio, y Pablo tiene que recordarles lo que él hizo entre ellos, porque, bueno, en la primera carta él hace algunos correctivos, algunos se corrigieron, pero no todos se corrigieron, y en esta segunda carta Pablo sigue corrigiendo esa cizaña que hay. ¿Qué credenciales muestra Pablo? No fue ninguna credencial del Concilio de Jerusalén. Las credenciales de él son de sufrimiento. Él ha sufrido por la causa de Cristo. Él está diciendo: a nadie les hemos dado razones para que se hable mal de nuestro ministerio. Pablo y su equipo misionero se han comportado a la altura del Evangelio, y él dice: nadie ha tropezado por causa nuestra. Entonces, amados, a veces es triste, ¿no?, que esas cosas sucedan. Yo que le decía a la iglesia, por ahí, yo me caracterizo por ser un poco rígido, bueno, bastante rígido, y por ahí una parejita llegó a la iglesia y querían vivir de la mendicidad. Pues me tocó que acercarme y decirles: no, eso no es correcto lo que ustedes están haciendo. Ya se les había dado una ayuda, y entonces empezaron a contactar algunos teléfonos de hermanos. Les llamé la atención. Entonces empezaron por WhatsApp: ay, es que el pastor Ángelo es muy duro. El pastor Ángelo es muy duro, ¿cierto? Y qué bonito que eso lo dijeran y uno no se enterara, ¿cierto?
Sí, que uno no se entera, o sea, pero el Señor permite que uno se entere y que eso a veces como que carga el corazón. Entonces los que servimos a Cristo debemos tener la siguiente verdad en nuestra mente y en el corazón. En el ministerio es imposible tener contento a todo el mundo. Jesús ni siquiera tuvo contento a todo el mundo. Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo contento a todo el mundo. Las credenciales de Pablo, él las menciona, están de los versículos 4 al 10. Dice que pasaron por sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, desvelos, hambres. No, usted puede ahí leer todas las credenciales del apóstol Pablo y podría compararlas con las de los superapóstoles de hoy, de los sufrimientos de los apóstoles de hoy. Hace algunos años, quizás unos 17 años, conocí una pareja que llegó a la iglesia local donde yo me congregaba, donde yo era líder. Una pareja que estaba sirviendo en el campo misionero, pero como no tenían formación teológica, les obligaron a prepararse teológicamente, lo cual me parece responsable. Fueron a prepararse, vinieron a prepararse, y ellos estuvieron en mi iglesia local. Y yo los observaba y los analizaba. Y una tarde, yo vivo en Piedecuesta, iba por ahí por los lados del cementerio de Piedecuesta, y yo iba hablándole al Señor y le decía: Señor, yo no admiro a nadie de Enlace. Así se lo dije. A nadie de Enlace yo admiro, del canal cristiano, entre comillas. Señor, yo no admiro a nadie de Enlace, pero esta parejita la admiro, porque han servido de corazón. Y en obediencia vinieron a prepararse y otra vez están en el campo misionero. Esta parejita se llama Edgar y Durley. Han estado en el campo misionero. Nosotros plantamos hace unos casi ya 13 años la iglesia y por la pura gracia de Dios hemos podido apoyar su ministerio misionero porque impactaron mi corazón, porque realmente servían a Cristo y sirven a Cristo con sufrimiento, con privaciones. Algunos de ustedes dirán: pero yo no soy pastor, yo no soy misionero, de todas formas tengo que servir sufridamente. ¿Ustedes qué creen? Sí, la respuesta es sí. Todos, seamos ministros o no, hemos sido llamados a sufrir y a servir en la causa de nuestro amado Cristo Jesús. Es un llamado que no debemos eludir. El que busque eludirlo, a mí me quedaría el gran interrogante: ¿realmente conoció al Jesús de la Biblia? De pronto conoció a otro Jesús, pero el Cristo de la Biblia nos llama a sufrir por su causa. Eso es un llamado, amados, a esforzarnos por su causa, a servir por su causa. Cuando yo hablo del apóstol Pablo, uno a veces como pastor entra como en crisis, ¿cierto? Por lo que le digo, comentarios y todas esas cosas, a veces pruebas de salud, pruebas económicas. Cuando yo entro en crisis y leo a Pablo, me da vergüenza. Me da vergüenza porque este tremendo hombre de Dios tan esforzado. Quisiera preguntarle: ¿qué ha hecho usted por el reino de Dios? ¿Cuál ha sido su servicio sufrido por el reino de Dios? Todos sabemos y entendemos que la salvación es por la pura gracia de Dios. No es que vamos a servir para ganarnos algo. Servimos como consecuencia de lo que Él hizo por nosotros. Quisiera preguntarle: ¿por qué? No lo sé, simplemente lanzo la pregunta. ¿Por qué está viviendo una vida cómoda? ¿Por qué? Mi esposita que me decía: ay, pobrecito los de la alabanza, que todos los domingos sirven. Yo le dije: no, nena, yo le digo allá, nena, ¿no? ¿Cuál que pobrecitos? El Señor dio la vida por nosotros. Que ellos vayan un domingo a ministrar la alabanza, eso no es el gran sacrificio. Sacrificio mis hermanos de Corea del Norte.
mis hermanos en la China, que se congregan 2, 3 de la mañana a riesgo de su propia vida. A ellos sí les creo que están haciendo un gran sacrificio. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? Subirnos a un bus, llegar al lugar de reunión, después devolverme en bus. ¿Cuál es el gran sacrificio nuestro? Amados, el Señor nos llama a que demos un testimonio, un buen testimonio, y ese testimonio incluye servicio sufrido. Servicio sufrido. Que si voy en la motocicleta y me la ve, bendito sea su nombre. Que me pinche, bendito sea su nombre. O sea, amados, nuestra mentalidad debe cambiar. Debe cambiar. Escuche esto, nuestro nivel de servicio determina nuestro compromiso con Cristo. ¿Usted quiere saber qué tan comprometido está con Cristo? Eso es demasiado sencillo. Mire cómo le está sirviendo. Y ya usted sabe cuál es su compromiso con Cristo Jesús. El gran problema actual es que hay muchos cristianos que solo quieren que les sirvan. Solo quieren ser servidos. Les gusta ver las sillitas ordenadas, pero esas sillas no se ordenan solas, no se limpian solas. Amados, nosotros antes de la pandemia les dábamos jugo a los niños, jugo natural. Entonces unas hermanas elaboraban los jugos para la clase de la escuela dominical, y por ahí una hermana se le fueron las luces conmigo y dijo: pastor, en una reunión, pastor, es que a los niños siempre le dan jugo de mora. Y me la voló. Yo le dije: hermana, ¿usted cuántas veces ha traído jugo? Me dijo: yo nunca. Le dije: entonces no tiene derecho a opinar. O sea, nos gusta, nos agrada que nos sirvan, pero otra cosa es cuando yo soy el que sirvo. Otra cosa es cuando yo soy el que estoy sacrificándome para ser parte de ese servicio. ¿De quién aprendió Pablo ese servicio sacrificial? De nuestro amado Señor, ¿no? Él está sencillamente imitando a Cristo como buen pastor. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo Jesús? ¿Qué hay que hacer? Servir, pero sufridamente. Sí. Porque algunos quieren servir desde la comodidad de su casa. Ay, acá es grupo de vida, ¿no? Hagamos un grupo de vida, pero que sea en mi casa. No, yo no voy para otro lado. Desde la comodidad no se puede servir. No se puede servir. Desde la comodidad no se puede servir. Número 2, el tiempo avanza. Un buen testimonio, mis amados, si usted quiere dar un buen testimonio, ame genuinamente. Ame genuinamente. Como oraba el hermano que dirigió, Carlos, ¿es que se llama? Que a veces tenemos relaciones a conveniencia. Ame genuinamente. Versículo 11 y 12 dice: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. O sea, aparte de decirles que Él les ha servido sufridamente, Pablo les dice que también Él los ama genuinamente. Dice: les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Cuando uno lee con detenimiento a Pablo, o lo que se escribe de Pablo, se da cuenta que el hombre era como atravesado. Dicen que era santanderiano. Colérico, el hombre no tenía pelos en la lengua, ¿cierto? Por allá el sumo sacerdote lo manda a golpear en la boca, y el que dice: hipócrita, pared blanqueada, está ahí para juzgar según la ley, y transgrede la ley al mandarme a golpear. El hombre no, bueno, cuando le dicen que es sumo sacerdote, ahí sí se retracta, dice: perdóneme, yo no sabía que era el príncipe de tu pueblo. También le dijo hipócrita ¿a quién? Al apóstol Pedro, ¿cierto? Oiga, Pablo era
bien tremendo. No permitió que Juan Marcos lo acompañara al segundo viaje porque en el primero, sí, dijo un muchacho, se calceteó. ¿Cierto? No permitió. Así que Pablo es radical, pero eso no significa que él no tenga un corazón amoroso. Él amaba genuinamente a esta iglesia, la iglesia de los Corintios, y se ve que él les sirvió a ellos porque los amaba realmente. ¿Qué razón tenía él para ir a Corinto? El amor de Cristo, el Evangelio. A mí me parece tan lindo y tan tierno que él les exprese sus sentimientos en esta carta. Los expertos dicen que esta carta es la más personal de todas, la segunda carta a los Corintios, donde él abre todo su corazón, les muestra su afecto y se siente mal porque esta iglesia, ¿cómo le está pagando? Con cerrar su propio corazón. Le están negando el afecto a aquel que les predicó, a aquel que les formó, a aquel que se dedicó a transmitirles la fe. Literalmente fue un padre para ellos espiritual. Pregunto, si eso le pasara a usted, ¿usted cómo se sentiría? Si uno se disgusta porque lo dejan en visto, ¿cierto? ¿Cómo se está sintiendo el apóstol Pablo? Pablo, digamos que está haciendo las veces como ese esposo o esposa que hacen lo mejor por su cónyuge y su cónyuge no le corresponde. Eso duele, mis amados. Como pastor, yo me siento desafiado por el apóstol Pablo. Bastante desafiado. Él está actuando como Dios en el Antiguo Testamento, esposo que ama a Israel, pero Israel rechaza al Señor. Está actuando como Cristo que se acercó a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Quiero decirles algo, amados. Un pastor genuino ama a su rebaño. Lo ama. Yo le decía que no hace ya varios años a mi pastor Isidoro Daza, un viejito de 81 años, que yo me siento literalmente casado con la iglesia a la cual estoy pastoreando. Me siento casado. Me siento unido emocional y espiritualmente. Y con todo que hay algunos hermanitos que le hacen el feo a uno. Con todo y que hay algunos líderes que, uno dice, Señor, gracias por formarme a través de ellos. ¿Cierto? Es obvio que un hombre que ha sido llamado al ministerio no va a amar a la perfección. Sigue siendo humano, sigue siendo carne, está también en ese proceso de crecimiento y santificación a la estatura de Cristo Jesús. Pero un pastor que realmente se ha encontrado con Cristo ama a sus ovejas. La razón de amar a las ovejas primeramente es Cristo. Así como el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Entonces pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo va a amar. Y él les dice eso, y en el versículo 13 les dice lo siguiente. Él les dice, yo les he abierto el corazón, pero ustedes han cerrado el suyo. En el versículo 13 les dice, para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. ¿Ustedes qué interpretan ahí? ¿Cómo está el corazón del apóstol? Está cargado. Pablo es lleno del Espíritu Santo. Pablo ha hecho milagros. Pero él tiene su corazón, mis amados. Escuchen lo siguiente. Los pastores no solo aman, también necesitan ser amados. No idolatrados, porque ahí sí nos perdemos, ¿cierto? Pero sí amados. Amados. A mí me ministra tanto cuando hay algunas viejitas, gracias al Señor, que hay viejitas en la iglesia, y me dicen, pastor, he estado orando por usted. Ay, eso como me llena el alma. Eso como lo hace descansar a uno. Yo no sé si el pastor José en algún momento haya tomado la decisión que yo he tomado con respecto a algunos hermanos que van a nuestra congregación.
para algunos hermanos que todavía van a la congregación, yo tomé esta decisión: ser el predicador de ellos. No su pastor. El predicador. Les predico. Van a la iglesia y yo les predico. Pero no soy su pastor. ¿Saben por qué? Porque ellos cierran su corazón. Uno los llama, no contestan. Los quiere visitar, están ocupados. Siempre hay excusas. Es difícil poder pastorear a alguien así. Demasiado, demasiado difícil. No les gusta que uno les pregunte cómo va su vida. Como dicen por ahí, no les gusta que le metan al rancho. No les gusta que les corrijan. Por ahí uno que tomé esa decisión, o sea, intenté por todos los medios ganarlo, estar cerca de él, pero no lo permitió. Entonces me convertí solo en su predicador. Antecitos de la pandemia, o en medio de la pandemia, me envía una carta para decirme que entendió ahora sí la verdad y que ahora es adventista. Yo le dije, por favor, usted se va a perder. Usted se va a perder. Los adventistas ni siquiera creen en el infierno. Pastor, es que yo como que no creo en el infierno. Yo le dije, bueno, ya es otra cosa. Usted no es discípulo de Jesús. Yo le dije, porque mi Jesús habló del infierno. Y se fue. Y eso duele en el corazón de cualquier pastor. Por ahí con otro hermano, iniciando pandemia, a los 2 meses yo dije, ¿dónde estará el hermanito conocido, amigo mío? ¿Dónde estará? Le marco y no, ya no tenía el mismo número. ¿Cómo pude? Me averiguo el número. Lo llamo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Usted sí se está conectando a los cultos? ¿Sí está recibiendo los demás? No, pastor. Le dije, lo voy a agregar para que no se pierda nada de la iglesia. Devocionales diarios, culto, domingo. Listo, pastor. Lo agregué. Como a las 2 o 3 semanas vuelvo y lo llamo. ¿Qué hubo? ¿Qué ha pasado? No, pastor, no, es que uno se distrae, pero pastor, yo estoy escuchando a Armando Alducin, yo estoy escuchando a Spurgeon, ¿sí? Entonces yo le dije algo más o menos así. Le dije, venga hermano, ¿cuántas veces Armando Alducin lo ha llamado? ¿Cuántas veces Spurgeon lo ha visitado? Imagínate, está muerto. No, sí, pastor. Entonces, amados, eso lastima el corazón de cualquier pastor. A veces es triste, yo no sé si sucede acá, pero al menos en mi iglesia sucede, que de eso que uno a veces entra a la red social y ve que los hermanos publican más lo de otros ministerios, lo de otras iglesias, y lo de la iglesia de ellos no lo publican. Ah, también sucede acá. Yo creí que era solamente en mi iglesia. Amados hermanos, abran sus corazones a su pastor o a sus pastores cuando el Señor levante más pastores. Abran su corazón. Abran su corazón. Como este mensaje no es solo para pastores, entonces abrámosle el corazón también a otras personas. ¿Cómo nos las vamos a ganar si no les abrimos el corazón? ¿Cierto? No solo envíe el link del culto, llámelos, pregúntele que si hay algún motivo para orar, que usted va a estar orando por él, por ella. Imagine que usted hiciera eso en su vecindario o con sus compañeros de trabajo, que ellos vean que hay un interés genuino, que usted les ama en verdad, que usted está interesado en ellos. De esa manera podemos impactar. Y esa persona quizás que es difícil, la podremos alcanzar para el reino de Dios. Una vez más, Cristo, nuestro buen pastor, es modelo perfecto de amor genuino. Nos amó desinteresadamente porque Él sigue siendo el Rey con o sin nosotros. No nos necesita. Yo al menos no creería en un Dios que me necesite. Él no nos necesita, pero nos ama. Desinteresadamente, porque ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle? Los ángeles cantan mucho mejor que nosotros, ¿no? Así que Él nos ama desinteresadamente, y por eso es que lo amamos, porque en verdad Él nos ama, ¿cierto?
Y número 3, amados, cómo cuidar nuestro testimonio. Les he dicho 2, ¿lo recordamos? Sirva sufridamente, ame genuinamente. Y 3, esta les va a encantar: confronte firmemente. Confronte firmemente. Miren lo que dice versículos 14 y 15. No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? A mí me parece bastante interesante que luego de decirles que los ama, que les abra sus corazones, Pablo otra vez retoma y empieza la corrección. Por favor, corintios, no formen yunta con los incrédulos. No se pueden estar uniendo ustedes a los incrédulos. Pablo está corrigiendo esa tendencia nuestra a comulgar con el mundo. Tendencia pecaminosa que quiere arrastrarnos, ¿cierto? Amados, esto nos muestra que el amor no elimina la confrontación firme, más bien la demanda. Es decir, si en verdad yo amo una oveja, si en verdad yo estimo a una oveja, la tendré que confrontar cuando su vida, sus acciones, sus pasos lo ameriten. Ay de mí si yo no hago eso. Tristemente, como pastor, les estoy hablando como pastor. Como pastor uno es apreciado, uno es querido, estimado, lindo y todo lo que usted quiera, hasta que uno confronta a una oveja. Vea, la hermanita me quería. Eso en mi cumpleaños, eso era invitación fija, lasaña, esto, lo otro. Oiga, esa mujer me quería, no solo a mí, a mi esposa. Pero la hermanita se enamoró. Y se enamoró de un mundano. Y como soy pastor, no soy un conferencista, tuve que llamarla y decirle: va por mal camino, ¿por qué desobedece al Señor? Se va a arruinar su vida. Era líder, me tocó que sentarla. Me tocó que sentarla. Como pues, una mujer en esa condición va a estar en el liderazgo de la congregación. Finalmente decidió irse a la iglesia. Me decía Angelito. Ahora cuando la familia le habla: ay, es que ese Ángelo es un exagerado. Amados, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a la confrontación? ¿Ustedes saben cuál es la ventaja que tiene un psicólogo sobre un pastor? La ventaja es que el psicólogo nunca tiene que confrontar. El psicólogo a lo máximo plantea la postura a la cual él está asociado, porque usted sabe que no hay psicología sino psicologías. Entonces él toma la casa a la cual él está asociado en su psicología y le presenta lo que supuestamente debe hacer la persona, su paciente, para mejorar su vida. Eso no lo puede hacer un pastor. No lo puede, y ahí sí lo hace. Un pastor debe confrontar con la verdad de Dios. A riesgo de que la oveja se enoje, se disguste, a riesgo de que la oveja quiera manipular. Te voy de la iglesia, dejo de diezmar. A riesgo de todo eso. Pero si es un pastor, va a confrontar a esa oveja cuando se esté extraviando. ¿No que tendrá que responderle algún día a Cristo? Hay personas que uno como que quisiera evitar eso, ¿no? Porque confrontar no es fácil, no es sencillo, no es una tarea bonita. Es la parte, yo le llamo la parte sucia del ministerio. Sí, porque es evitar pecado, ¿no? Es corregir pecado, por esa parte sucia. Pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Escuchen lo siguiente. Un pastor que no confronta con firmeza a las ovejas es un mal pastor.
Un pastor que se hace el de la vista gorda frente al pecado de las ovejas es un mal pastor. Un pastor que cuando debe confrontar se dedica a confortar es un mal pastor. ¿Qué clase de pastor quieren tener ustedes? Moisés está en la cima del monte hablando con Dios, desciende y resulta que Aarón, el copastor, se le dio por levantar un becerro. Les decía a la iglesia Catedral Vida en Barranca Bermeja, donde tengo a mi pastor, voy todos los meses a predicar. Les pregunté a la iglesia Catedral Vida, ¿qué clase de pastor quieren ustedes? ¿Uno al estilo Moisés o uno al estilo Aarón? Aarón hace lo que el pueblo le dice que haga. Aarón dice lo que el pueblo quiere oír. Moisés habla lo que el Señor ha dicho. Ahora, eso no indica que todo tenga que ser confrontación. Obvio, el ministro, el pastor debe entender pues cada espacio y cada tiempo. Hay tiempos de confrontar y hay tiempos de confortar. Hay tiempos de corregir y hay tiempos de consolar. Pero a veces las ovejas están pecando y ¿sabe qué se atreven a decir? Yo esperaba que el pastor me consolara, pero por favor, está en pecado y yo ¿cómo le voy a decir a usted una palabra de consuelo? Yo le digo, usted está poniendo en riesgo, me está diciendo de alguna manera que como que usted no ha creído en Cristo. O sea, ya empecé a dudar de su profesión de fe. Pero a veces las ovejas quieren escuchar una palabra de consolación cuando se están desviando, cuando van hacia un abismo. Pablo contó y que amaba a los corintios, los confrontaba. 5 preguntas retóricas, pues la respuesta es obvia, ¿no? En una pregunta retórica la respuesta es obvia. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? Ninguna. ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ninguna. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Ninguna. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? En nada. Los está remeciendo, los está confrontando. Hermanos corintios, corríjanse. Hermanos corintios, no pueden seguir el mismo camino. ¿Cómo inició el versículo 1 de este capítulo 6? Se lo leo. Nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano. Ay, amados, o sea, para Pablo, coquetear con el mundo es recibir la gracia de Dios en vano. Qué tremendo, qué duro. Amados, Pablo aquí se pronunció en contra de la tibieza de algunos hermanos en esta iglesia, Corinto. ¿Por qué la confrontación firme es muestra de un buen testimonio? Por lo siguiente, y nunca lo olvide, quien no confronta el pecado es cómplice. Quien no confronta el pecado es cómplice. Entonces, rápidamente una palabra de aplicación para los padres que estén aquí. No sean cómplices de sus hijos. A los hijos hay que corregirlos, a los hijos hay que confrontarlos. Pastor, ¿y si se van de la casa? Seguiremos ayunando, orando y clamando al Señor por ellos porque son nuestros hijos y los seguimos amando, pero no voy a permitir que pequen en mi propio techo. Pero por favor. No, entonces que fume marihuana y que forniquen bajo mi techo para tenerlos aquí. No, por favor, hay que confrontarlos. Una palabra para los muchachos, si hay aquí muchachos o si de pronto ven más adelante la transmisión, déjense confrontar. A veces los muchachos, los hijos no se dejan confrontar. Incluso los jóvenes deberían confrontar a sus amigos frente a los pecados que ellos observan. Deberían confrontarlos. No deberían ahí sonreírle tímidamente. No. Hay que confrontar el pecado. Una palabra para los esposos. No sean cómplices de su cónyuge. Usted puede ser la voz de Dios de advertencia para su cónyuge.
Eso sí, hágalo con todo respeto, hágalo con amor, pero no permita que su cónyuge se desvíe en sus propias narices y usted no le dice nada. Y entonces, ¿para qué lo puso el Señor, a usted, el Señor, al lado de su cónyuge? Sino para ayudarlo, para ministrarle en determinado momento. Una palabra para la iglesia, para los hermanos de la iglesia: no sea cómplice. Si Dios en su soberanía le permite a usted observar un cuadro de pecado de algún hermano, ¿para qué será? ¿Para que usted chismee? ¿Sí? ¿Para que chismee? Para que tenga el valor de confrontar a ese hermano. Y si no tiene el valor, al menos sea testigo para que el pastor lo confronte. No haga lo que hacen algunos hermanos. Ay, pastor, vi a tal, vamos. Ay, no, pastor, ay, no. Pero yo no le puedo decir a alguien si yo no lo vi. Vamos juntos y hablamos con el hermano porque es por el beneficio del hermano. Y una palabra para la iglesia: amados hermanos, déjense confrontar. Si un pastor se atreve a confrontarlo con firmeza, es porque lo ama. Yo le digo eso a la iglesia, o sea, si yo me atrevo a confrontarle, o sea, es feo, o sea, es incómodo. Entienda que si yo lo voy a hacer, no es que yo quiera hacerlo, es que me corresponde hacerlo y es por su bien. En últimas, humanamente hablando, ¿no? Si él hace o no hace caso, es la vida de él. Mi vida va a continuar, ¿cierto? Así que si me atrevo a decirles porque le amo, quiero que le vaya bien. Y bueno, los pastores también podemos dejarnos confrontar, tener esa capacidad de escuchar, porque Dios también nos puede enviar voces para guardarnos y protegernos. Pablo aprendió de Cristo que el amor no elimina la verdad y por lo tanto no elimina la confrontación. Amamos, pero podemos confrontar. Y así como Cristo confrontó al pecador, entonces Pablo también tuvo que confrontar el pecado que había en la iglesia de Corinto. Amados, Cristo Jesús es el modelo perfecto de los pastores genuinos. Él sirvió ¿cómo? Sufridamente, amó genuinamente y confrontó firmemente. Ahí vemos cómo este apóstol emuló a Cristo Jesús. Cierro con la frase que les dije al inicio. Si tu pastor ha servido a Cristo, te ha amado y te ha confrontado con la palabra de Dios, cuida a tu pastor, de esos ya no se encuentran. Seguro, no se encuentran. Y si quieren, miren las redes sociales y lo van a comprobar. ¿Oramos?